Producciones Luz y Verdad presenta Teología Práctica, un programa creado para llevar el mensaje de Dios a la vida cotidiana de una manera sencilla y práctica. Comenzamos. Hola y bienvenidos. Continuando con esta serie acerca de Semana Santa, pues vamos a ver otro aspecto importante en la obra del Señor Jesucristo en esta última etapa de su ministerio. Y básicamente lo que vamos a ver es la crucifixión. Y en la crucifixión, pues vemos que los apóstoles, los maestros, se enfocaron mucho en lo que significaba la cruz, ¿no? Pedro decía, he decidido no conocer nada que no sea a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué es tan importante la cruz de Cristo para la vida del creyente? Básicamente vamos a ver un recorrido acerca de lo que significa para la iglesia, lo que significa para la vida del creyente o lo que debería significar para nosotros entender lo que sucedió en la cruz. Y pues no estoy hablando de latigazos, golpes, derramamiento de la sangre, la espina en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, porque esto pues está muy detallado en los evangelios, inclusive lo podemos ver en películas y a veces es bastante detallado ahí. Lo que vamos a ver un poco es la interpretación apostólica, qué es lo que los apóstoles explicaron y conectaron con las verdades del Antiguo Testamento. Y lo que vamos a ver es que podemos entender de alguna manera que si es que pudiésemos estar nosotros aquel día de crucifixión, pues veríamos muchas personas alrededor. Veríamos personas que cada una de ellas tendría pues un diferente punto de vista acerca de lo que es la crucifixión. Si pensamos en Caifás, pues para Caifás esto fue simplemente un acto político. Entregar a Jesús para que lo maten, ya que no querían que las cosas se muevan como se estaban moviendo. Era un tema de mantener el status quo religioso. Si pensamos en Pilatos, pues para Pilato fue un acto estratégico. Él se lavó las manos, él dijo, yo no sé, yo no veo, yo no sé nada, vean ustedes, el pueblo estaba feliz, yo estoy feliz, y así la mayoría gana. Para el ladrón, pues esto era totalmente extraño. El ladrón que estaba al lado de Jesús le dijo, pero nosotros tenemos culpa de estar acá, pero tú ¿por qué estás acá? No podía entender. Pero ¿cuál es la explicación real de la crucifixión del Señor Jesucristo? Vamos a Romanos capítulo 3, donde vamos a tener, no solamente en el libro de Romanos, sino en muchos otros pasajes, pero lo que podemos ver aquí en Romanos capítulo 3, versículo 21, es una aclaración. Básicamente lo que dice es lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí hay dos explicaciones o dos comentarios que hace el apóstol. El primero de ellos es la propiciación. Cuando el apóstol menciona esta palabra, en la mente del judío común y corriente, pues es llevado hacia el Antiguo Testamento y entender qué es la propiciación. Esto nos lleva al día de la expiación. El día de la expiación o la celebración del día de la redención es básicamente el acto que había público de todo el pueblo, donde el sacerdote o el sumo sacerdote tomaba 2 cabritos. Uno de ellos era
enviado fuera del campamento y el otro de ellos era sacrificado. La sangre era tomada y después de una serie de ritos, esta sangre iba a ser derramada sobre el propiciatorio. El propiciatorio básicamente era la tapa de el arca que estaba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año con la sangre de las ofrendas, del cordero, etcétera, etcétera, y era algo sagrado y santo. Él entraba, derramaba la sangre, y esto hacía que el propiciatorio recibiera la sangre y la propiciación, es decir, la satisfacción de Dios, fuese cumplida. El lugar santísimo tenía este espacio privado, totalmente cerrado, totalmente oculto, inclusive de la vista de otros sacerdotes. No podían entrar ahí, ya que aquel que quisiera entrar ahí, pues moría. Era el lugar donde estaba la presencia del Señor. Y el Señor Jesucristo, según lo que dice el apóstol, es nuestra propiciación. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, Jesucristo es la propiciación, o la sangre de Jesucristo, o el acto de la crucifixión, la muerte del Señor Jesucristo, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es el acto de propiciación que le va a permitir a Él poder comprar, redimir, rescatar a su pueblo. Gálatas 3, versículo 10 hacia adelante, dice que Cristo nos redime, nos compra de la maldición de la ley, haciéndose maldición Él. Esto lo vamos a ver básicamente en el Antiguo Testamento, cuando Dios establece las ordenanzas en el Éxodo, en Levítico, en el libro de Números, en Deuteronomio hay un recuento, y le dice al sacerdote: el momento en que tú bendigas al pueblo, lo vas a bendecir de esta manera. ¿Cuál era la bendición de parte de Dios por cumplir la ley? No la maldición, sino la bendición. La bendición, lo encontramos en el libro de Números, dice que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su rostro sobre ti, que te mire, que tengas una relación tan cercana con Dios que empieces a reflejar la luz de Dios, que tengas paz en tu vida. Esto era la oración de bendición que Dios le había pedido al sacerdote para que cuando el pueblo cumpliese la ley pudiese ser bendecido. Si pensamos en la maldición de Dios para su pueblo por no cumplir la ley, pues sería algo así: que el Señor te maldiga, que el Señor te abandone, que el Señor no te esté mirando, y por el contrario, que voltee su rostro hacia ti, que no te mire, que evite mirarte, que te traiga juicio y que te quite la paz de tu vida. Esa es la maldición de la ley. Esa es la maldición por no cumplir la ley. Ahora, si es que nosotros entendemos lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 3, que rápidamente lo voy a leer, Gálatas capítulo 3, vamos a ver que pues nuestro Señor Jesucristo, versículo 10, es maldito por Dios. Versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Cristo nosotros somos redimidos de la maldición de la ley. Pues puesto en la cruz, Cristo fue abandonado. En la cruz, Cristo recibió la espalda de Dios. Recibió el acto de Dios de apartarse. El Padre remueve su rostro de Cristo. La comunión que tenían dejó de existir y Cristo muere en agonía, gritando estas palabras: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues lo abandonó porque Jesucristo estaba cargando la maldición. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. El que no tenía por qué cargar con la maldición del pecado, cargó en esa cruz la maldición que era para nosotros. Humillado, abandonado, pero cuando estuvo a punto de morir dijo unas palabras que resuenan hasta ahora: consumado es. La obra de salvación está terminada. Él tenía que pasar esto. Y en su muerte, en su sangre, el Cordero de Dios va a poder quitar el pecado, va a poder redimir nuestras vidas para que ahora nosotros tengamos paz, para que ahora nosotros tengamos entrada a ese lugar santísimo y podamos alcanzar misericordia para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.